¿Está? Estamos listos. Ok. ¿Cuántos van a adorar al Señor por siempre? Como que ya les quité las ganas, ¿verdad? Amén. Hay que adorar al Señor por siempre, hermanos. Por siempre. Amén. Fíjense que la semana pasada, yo no sé cuántos entraron en la presencia de Dios, pero hubo un momento especial que a mí me empezó a marcar y Dios me repitió esa palabra y Dios me dio ese versículo que ya todos ustedes lo conocen, Segunda de Crónicas 7:14, que dice: si mi pueblo se humillare, ¿verdad? Y cuando estábamos adorando, yo sentí de parte de Dios poder decirles eso, ¿verdad? Y siento que si todos hubiéramos entendido esa parte, hubiera explotado esto. Pero no todos lo entendimos, ¿verdad? Porque no sabemos qué es humillarnos delante de Dios. Porque no sabemos, a lo mejor Dios diciéndonos a nosotros: si mi pueblo se humilla, si mi pueblo se humilla, si mi pueblo se humilla. Y no sabíamos qué era humillarse, ¿verdad? Y dentro de ese versículo, yo estudiaba en la mañana y decía: hay algo ahí que me está sonando en mi mente, en mi interior, ¿verdad? Y empecé a orar y empecé a decir: Señor, dime qué puedo compartir de eso. A lo mejor necesitamos saber, necesitamos entender, ¿verdad? Porque cuando Dios pide humillación, tenemos que humillarnos, amén. Tenemos que entrar en esa gloria de la presencia de Dios. Mírense que ese versículo de Segunda de Crónicas 7:14 viene de un pasaje anterior, de un pasaje donde dice que Salomón empezó a edificar la casa de Dios y empezó a poner holocaustos, y fue tanto el que el Señor recibió la ofrenda que dice que se llenó de la gloria de Dios todo el templo. Y que nadie, dice, podía pararse porque la gloria de Dios estaba rebosada todo el templo. Entonces Jehová le dijo a Salomón: he aceptado el lugar que me has preparado para adorar. He aceptado. Pero si mi pueblo, dice, se llega a desobedecer, si mi pueblo se empieza a separar de lo que tú has declarado para adoración hacia mí, entonces ese momento dijo: si mi pueblo se humillare. Nos dio la clave para regresar. Nos dio el camino, la guía para poder regresar a ser humillados delante de la presencia de Dios. Y mírense que ser humillados delante de la presencia de Dios no es que algo nos vaya a pasar a nosotros, sino al contrario, vamos a ser enaltecidos. Jesús lo dijo, ¿verdad? El que se humilla será enaltecido. Vamos a ese versículo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, donde Dios declara el pacto con Salomón. Y quiero comentar algunas cositas que nos van a ayudar a tener una guía, a tener un camino hacia la restauración. ¿Un camino a qué? Hacia la restauración. ¿Cuántos no necesitamos ser restaurados? Todos necesitamos ser restaurados, ¿verdad? Eso fue una de las promesas del Señor Jesús, restaurar a su pueblo. ¿Qué era restaurar? ¿Qué es restaurar para usted? Restaurar es algo que ya estaba, pero se descompuso, ¿verdad? Algo que ya estaba, pero se quebró. Voy a restaurar esto. Algo que ya estaba, ya había un pacto, pero se perdió. Entonces, ¿cómo volver otra vez a ese camino de restauración? ¿Qué hacer nosotros? Y quiero comentarles eso. Miren, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, dice exactamente así. Versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos,
Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Es un versículo donde nos describe prácticamente un camino para una victoria, un camino para una restauración, un camino donde si usted analiza ese versículo, un camino donde hay cosas que debemos de hacer y cosas que Dios hace porque las hicimos. Una acción, una reacción. Un compromiso, una bendición. Cosas que usted debe de aprender, cosas que Dios lo va a enaltecer. Prácticamente eso. Entonces, muchos de nosotros hemos llegado en una etapa, en un momento donde necesitamos ser restaurados. ¿Restaurados de qué? ¿Verdad? ¿De qué? ¿Se acuerdan que hace 2, 3 domingos, no me acuerdo, que hablábamos acerca del amor, ¿verdad? Que cómo perdemos nuestro primer amor, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les dictamos unas 10, 9 cosas de cómo estamos perdiendo nuestro amor? Nos empezamos a dar cuenta cuando la palabra nos confronta, cuando la palabra nos duele, cuando hay cosas que nos dicen y nos pone piel de hormiga, cuando hay cosas que nos dicen de parte del Señor y nos lastiman. Cuidado, eso es el momento donde Dios te está diciendo, restáurate, restáurate. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a seguir la voz de Dios, pero también estaba acostumbrado a regresar a lo que antes ya Dios lo había restaurado, a lo que antes ya Dios los había perdonado. Así somos desde la historia de la humanidad, somos así. Desde el primer hombre y la primera mujer que pecaron, cuando Dios quiso entablar la conversación con ellos, ¿qué hicieron? Se escondieron. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos mal. Cuando Dios te dice algo de parte de alguien y te enojas, cuidado, estás regresando al origen de lo que es el pecado. Pero eso ya fue, ¿verdad? Ese pecado te destituyó de la gloria de Dios. Pero hay un camino de restauración. Y ese camino de restauración es lo que le quiero comentar en esta mañana. La invitación está. Es una invitación divina. No lo dijo un hombre, no lo dijo un profeta, lo dijo Dios. La voz de Dios apareciendo en este versículo, diciéndotelo a ti, diciéndomelo a mí y todo aquel que quiera recibir a Jesús. Una invitación divina de volver nuestros corazones a Dios. Amén. De volver nuestro corazón a Dios. El resultado es maravilloso. El resultado es poderoso. La primera cosa que debemos de encaminarnos, y lo dice el versículo, es la humildad. ¿Cuál es? La humildad. ¿Qué dice el versículo? Lea la primera parte, dice: si se humillare mi pueblo. La primera cosa que como humanos, no hablo como cristiano, como humanos, debemos de hacer es reconocer nuestra pequeñez ante la gloria de Dios. Cuando usted reconoce su pequeñez, reconoce que no es insignificadamente nada ante el Dios Todopoderoso, es una muestra de humildad. Cuando usted reconoce que la grandeza de Dios es mucho más que sus pensamientos, mucho más que sus decisiones, mucho más de lo que usted cree que sabe, de lo que usted cree que lo puede hacer mejor. Si usted reconoce que solamente Dios tiene la sabiduría total y absoluta de todo este mundo, es sernos humildes. Entonces, reconocer nuestra pequeñez ante la grandeza de Dios. La humildad nos recuerda que dependemos completamente de Dios. ¿Qué nos recuerda la humildad? Que dependemos completamente de Dios. Cuando usted y yo no empezamos a depender de Dios,
no estamos haciendo humildes. Cuando usted y yo no estamos dependiendo de la grandeza de Dios, no estamos siendo humildes. Entonces el primer camino para restaurar, sea lo que sea en su vida, sea lo que le esté afectando en su camino, restaurar la comunión con Dios. Porque es lo que quiere el Señor, restaurar la comunión de Él contigo, conmigo. Y el primer camino es la humildad. La pastora mencionaba el domingo pasado, ¿verdad? ¿Acerca de qué? De la humildad, ¿verdad? Que el acto más grande de nuestro Señor Jesucristo vino a servir, ¿verdad? Lavándole los pies. Imagínense, si ahorita traigo un bote de agua para lavar los pies, ¿viene preparado? ¿Sí? Es el acto más grande. Entonces la humildad nos recuerda que dependemos completamente de Dios. Nosotros no podemos ser restaurados de cualquier situación, de cualquier causa en nuestra vida, si no somos humildes. ¿Saben? Ese es el primer paso. ¿Quiere llegar a lo que la gloria o la grandeza de Dios? Aprendamos a depender del Señor. Dicen más adelante: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y luego dice, y oraren, ¿verdad? ¿Qué se perdió cuando uno falla? ¿Qué se pierde cuando uno falla? La oración se pierde, ¿verdad? Se pierde, ¿por qué? Porque tenemos vergüenza. No queremos orar y nos sentimos hasta que alguien venga y nos diga, no, el Señor te ha perdonado. Entonces como que volvemos a alzar y volvemos a comenzar de nuevo. Pero se pierde esa plática. Les comenté la historia al inicio, ¿verdad? De la humanidad. Cuando el Señor Dios Todopoderoso quiso entablar una plática con Adán, con Eva, ¿qué hicieron? Se escondieron. Entonces, ¿qué tan importante es la necesidad de orar? La necesidad de orar. Muchos nos cuesta orar. Hay semanas que nos levantamos a orar y hay semanas o 2, 3 que ni hacemos ni una oración. Nos cuesta. Nadie aquí puede ser tan perfecto, ¿verdad? Nadie. Pero es una necesidad para una restauración. La necesidad es, la oración es la línea directa, ¿verdad? La línea directa. Miren que a mí me molesta mucho cuando llamamos a ciertas dependencias de gobiernos y luego dicen, ponga todo el número y luego el 1, y luego lo pasamos al 2, y luego presiona el 3, luego presiona el 4, y llegue que cuando estamos a punto se pierde y volver a empezar todo, ¿verdad? ¿A quién no se molesta? Bueno, a mí. Pero la oración es directa. La línea directa que tenemos en la conversación con nuestro Dios. La conversación con Él. Ahora, ¿qué es la oración? Ya antes yo me acuerdo haberles compartido acerca de qué era la oración. La oración se debía en 3 etapas, ¿verdad? Que era reconocerle a Dios, que era agradecerle a Dios y a lo último hacer una petición. Pero a veces la oración lo tenemos confundido. Primero quiero, ¿verdad? Y luego, si me lo das, sí te agradezco. Y si no, pues vamos a ver qué hacemos. Entonces, la necesidad de orar. El Señor diciendo, el Dios Todopoderoso diciendo esta parte. Primero tienes que ser humilde. Tienes que reconocer que mi grandeza es mucho más de lo que tú piensas. Luego tienes que entablar una plática conmigo. Y en esa plática debemos de ser, hasta Jesús dijo, ¿verdad? Jesús nos enseñó el modelo perfecto de la oración. No repetir lo que dice ahí, ¿verdad? Pero sí el modelo perfecto de cómo primero la exaltación a Dios, de cómo primero darle la gloria a Dios, agradecerle por el pan, por el día, y aunque a lo mejor no tienes pan, pero ya le agradeciste por ese pan, ¿verdad? Y ya después dice, y perdona todos mis ofensas, mis deudas, ¿verdad? Pero nosotros primero, Señor,
dame esto, y después adoramos. Entonces, la necesidad de orar, hermanos, es el camino a una restauración, es el camino a una victoria. Es la línea directa. ¿Y qué es esa línea directa? Es agradecer, adorar a Dios. Amén. Y seguimos. Entonces, luego dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y luego dice, buscaren mi rostro. Subraye esas partecitas, hermano. Subraye humillar. Subraye orar. Y ahora dice, si buscaren mi rostro. ¿Qué es buscar el rostro del Señor? Buscar el rostro del Señor, hermanos, es un deseo profundo de conocerlo y de estar en su presencia. Un deseo profundo de conocerlo. A veces a ustedes o a nosotros en algún tiempo cuando comenzamos, tienes que buscar el Señor, tienes que buscar de Dios. Pero si me dicen que Dios está en todas partes, entonces, ¿cómo lo busco? ¿Verdad? Pero el buscar al Señor es el deseo, es un deseo ferviente, es un deseo grande en tu corazón, un deseo de poder conocerlo más. Ahí cambia la cosa, ¿verdad? Porque si me dicen que Dios está en el aire, pues ahí está, pero yo lo quiero conocer. Dice, Pablo decía que cómo conocíamos al Dios invisible. ¿Se acuerda cómo dijo Pablo? ¿Cómo conozco o cómo van a conocer las demás personas al Dios invisible? Cuando tú muestras amor a los demás. Quiero conocerlo. Es un deseo profundo, un deseo ardiente, un deseo ferviente de conocerlo. Y luego dice, y no solo conocerlo, sino estar en su presencia. Amén. Estar en su presencia. Miren, esta parte de estar en su presencia, a veces no entendemos. No entendemos porque cuando estamos adorando, cuando estamos cantando, dice que la presencia de Dios, ¿qué dice? Se pasea en la alabanza de su pueblo. Y ahí está la presencia. Y ahí podemos empezar a conocerlo, empezar a tocarlo, empezar a hacerlo palpable la gloria de Dios. Entonces, buscar el rostro del Señor es un deseo profundo de conocerlo y de estar en su presencia. Y algo muy importante, no es solamente buscar su rostro para recibir bendición. No solamente busco de Dios porque tengo beneficios. No solamente busco de Dios porque sé que me va a ayudar. No solamente busco de Dios porque sé que me va a sanar. No solamente busco de Dios porque sé que va a ayudarme en mi economía. No, eso no es. Esos son los beneficios después. El buscar el rostro del Señor es empaparnos de la comunión con Él. Es empaparnos de la presencia de Él dentro de nosotros. ¿Verdad? Eso es buscar el rostro del Señor. Por eso dice, si se humillara en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, anhelar su presencia, su voluntad, ¿qué requiere? Dedicación y entrega. Cuando hay pasajes, ¿verdad? Cuando dice que a una mujer se le perdió unas monedas, ¿verdad? Y empezaban a buscarlos. Y imagínese usted que le regalan 2 monedas de oro. ¿Cuánto está el oro ahorita, verdad? Y de repente se le pierde en su casa. ¿Quién sabe dónde quedó? Déjalo. No creo, ¿verdad? Daríamos vuelta a la casa y lo sacudiríamos, ¿verdad? Porque con eso pago mis deudas, ¿verdad? O esto, aquello. Y empezamos a buscar el oro como algo desesperado, ¿verdad? Porque necesitamos a fuerza encontrarlo. O si nos dijeron, alguien les dijo, guárdame estas cosas y usted lo pierde, pues igual lo empieza a buscar con desesperación porque sabe que se lo van a pedir, ¿verdad?
esa desesperación de encontrar algo es lo que el Señor dice: y busquen mi rostro. La desesperación, la energía, tu corazón ferviente de buscar el rostro del Señor, pero no para obtener un beneficio, sino para estar en su presencia, sino para estar en comunión con Él. Amén. Seguimos más adelante. Entonces dice que requiere esto de buscar el rostro de Dios, requiere dedicación y entrega. Amén. Necesitamos dedicación. ¿Y qué es dedicación, hermano? ¿Qué es dedicarse a algo? Constantes, 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 constantes. Hoy no me contestó el Señor algo que quería, bueno, mañana. Y así, y así, y así. ¿Se acuerdan de la viuda que quería justicia? ¿Se acuerdan de la viuda que quería justicia? Señor, hazme justicia. Le decía al juez malo, al juez injusto, dice la parábola: Señor, quiero justicia, quiero justicia, quiero justicia. Y llegaba ahí al tribunal, decía que era justicia. Se iba el juez y lo iba siguiendo: quiero justicia, quiero justicia, quiero justicia. Constante. Tanto que el juez dijo: le haré justicia. Y Jesús dijo: si este juez, siendo malo, supo dar justicia, cuánto más nuestro Padre, que Él es juez justo. ¿Qué era el resultado? La constancia, la dedicación, la entrega. Como iglesia creo que nos falta un poquito eso. Dedicarnos, entregarnos por completo. Porque hay cosas que todavía no queremos soltar. Hay cosas que no queremos porque es que es tan bueno esto, aquello. No queremos soltarlo. Pero los beneficios que vamos a obtener al estar en la presencia de Dios, hermanos, es incomparable. Más adelante dice, aquí se terminan 4 cosas. Perdón, falta la última. Las 4 cosas donde usted y yo tenemos que hacer. Dice más adelante: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, humillar, oraren, buscar en mi rostro, y se convirtieren, ¿qué? De sus malos caminos, ¿verdad? Se convirtieran de eso. ¿Por qué yo me quedé pensando en este versículo? ¿Por qué no primero dijo: conviértanse de sus malos caminos? ¿Qué nos impide convertirnos a veces de nuestros malos caminos? El ego, el no humillarnos. La clave es que si tú no te humillas, no te puedes convertir de tus malos caminos. La clave es reconocer que solamente Dios, la grandeza de Dios, tiene el poder para perdonar tus pecados. No me quedé pensando por qué. Primero hay que convertirse de sus malos caminos y después hay que humillarse. Y no. El resultado de arrepentirse genuinamente es el resultado de que tú te humillas. Es el resultado de que oras. Es el resultado de que buscas el rostro del Señor. Y solamente así, cuando buscas eso y sientes su presencia, la misma presencia de Dios, el Espíritu Santo, empieza a redarguir en tu vida y te dice: ahí estás mal. Ahí estás fallando. Ahí estás haciendo las cosas mal. Entonces ahí es donde nos podemos dar cuenta nosotros. Se nos abren nuestros ojos espirituales y decimos: wow, ahora entiendo en dónde estoy fallando. Ahora entiendo que por más que me quiero restaurar, no puedo. ¿Por qué? Porque primero quiero que me perdonen sin antes haberte humillado. Primero quieres que te perdonen sin antes orar. Primero quieres que te perdonen sin antes buscar el rostro del Señor. Y probablemente ahí estamos batallando, ¿verdad? Entonces, este es el camino correcto, el camino que debemos de seguir, la guía, el camino para restaurarnos y poder disfrutar de todo lo que el Señor nos quiere dar, o ya nos está dando. Arrepentimiento del pecado, convirtieren de sus malos caminos. Es esencial para la comunicación con Dios.
Y algo muy importante, hermanos, que debemos de entender, que arrepentimiento genuino quiere decir, no es que te arrepientas de lo que tú hiciste y ahí quedó, sino que quiere decir que tú te arrepientas de lo que estás haciendo y apartarte de ellas. Ese es un arrepentimiento genuino. Que te arrepientas de lo malo que estás haciendo, pero te alejes también de ellos. Te alejes de ese pecado. Porque el pecado es malo, ¿verdad? ¿Qué hace el pecado? Nos separa de Dios. Nos separa. Entonces, lo que el Señor busca en este camino, en esta línea, es que también aprendamos de que tener la gloria de Dios es, sí, fallamos, pero apartarnos de eso que nos está alejando de las cosas de Dios. Amén. Ok. ¿Hasta ahí vamos bien, hermanos? ¿Se está entendiendo lo que hemos tratado de comentar? Porque después de esto, ahora sí, ¿verdad? Hay una solución, ¿verdad? Ahora sí hay un beneficio. Bueno, ¿qué voy a obtener si hago todo esto, hermano? No sabes la grandeza de nuestro Dios. No sabes a dónde Dios te quiere llevar. No sabes lo que Dios te quiere mostrar. Y a pesar de que no estamos haciendo conforme a esto, el Señor nos bendice. Pero ¿qué tal cuando lo hagas? Vas a ver como el pueblo, unos versículos antes de esto, si ahorita lo leemos si quieren, donde dice que la gloria de Dios era tanto que el agradecimiento, lo que tenían, era tanto que no se preocupaban por la economía, no se preocupaban por todo eso, porque Dios nos daba todo. Amén. Entonces dice, más adelante, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, yo oiré desde los cielos. ¿Qué dice? Yo oiré desde los cielos. Miren, la promesa más hermosa que tenemos de Dios, ¿cuál es? Que nos escucha. Usted puede decir todo lo que usted le ha dicho a Dios. ¿Dios qué? Lo ha escuchado. Y hay cosas que Dios no le concede porque sabe que le va a hacer mal a usted. Y hay cosas que Dios dice, no, espérate. Y hay cosas que Dios dice, no. Y hay cosas que Dios dice, ahí está. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la promesa más grande que tenemos, porque Dios nos promete, nos hizo una promesa, el Dios todopoderoso, el alto, el sublime, el Dios que creó el cielo, el mar, la tierra, todo lo que hay en este mundo, hizo una promesa de que cada vez que usted quiera entablar una plática con Él lo iba a escuchar. Hizo una promesa a pesar de nuestros errores, a pesar de que Él es justicia y nosotros somos injustos. A pesar de eso, Él dijo, voy a escucharte. A pesar de la situación en la que usted se está metiendo o cometiendo, Dios dice, voy a escucharte. Es una promesa tan poderosa de Dios. Cuando nos acercamos a Él con humildad, con arrepentimiento, con oración, Él presta atención. Él está ahí escuchando. Aún esas intenciones de su corazón, ¿verdad? Lo dijo el salmista. Dios conoce las intenciones de tu corazón. Y Dios lo conoce, pero ¿qué le encanta a Dios? Escucharte. Le encanta escuchar. Yo me preguntaba cuando recién me convertí, dije, ¿por qué se canta? ¿Por qué se canta? ¿Por qué se adora? No podemos ir directo a la palabra y ya. Que Dios nos hable y listo. ¿No? Porque ¿qué quiere escuchar Dios? Su palabra, su voz. Esas palabras que usted dice de agradecimiento, o esas palabras que usted dice de arrepentimiento, o esas palabras que usted dice de agradecimiento.
Esas palabras es la que Dios quiere escuchar. Y a pesar de que Dios ya conoce lo que usted le va a decir, pero Él quiere escuchar su voz. Él quiere escuchar la voz. A Él le encanta escuchar la voz. Por eso es tan importante la oración. Amén. Entonces dice, yo oiré desde los cielos. Y luego dice, perdonaré sus pecados. También me hacía esta cuestión, ¿por qué no primero perdona? Porque como dice que no puede mezclarse la justicia con la injusticia, primero nos perdonara y después escuchara, pero no. Él dice, yo te escucho. Y mientras te estoy escuchando, yo estoy perdonando tus pecados. Yo estoy perdonando lo que hayas cometido. Yo estoy perdonando lo que hiciste. Yo estoy perdonando lo que cometiste, aún lo que vas a cometer. Amén. Hermanos, esta línea, este camino, no es decir, entonces vamos a ser perfectos, no vamos a fallar. No estoy diciendo eso. Pero les estoy mostrando el camino que debemos de seguir para restaurarnos, para ser restaurados todos los días. Y perdonaré sus pecados. El perdón de pecados Dios es el Dios de perdón. Él nos perdona, nos limpia y nos da una oportunidad de vivir en su luz. Miren que Él es luz. ¿Y el pecado qué es? Oscuridad. Y la luz con la oscuridad no se pueden mezclar, ¿verdad? Pero cuando tú te arrepientes y Él te perdona, vuelves otra vez a la luz, a su luz. Y vuelves a brillar nuevamente. Y vuelves a alumbrar nuevamente. Y no solamente tú, sino los que te rodean, ¿verdad? ¿Cuántos son luz en su casa? ¿O son oscuridad en su casa? ¿Cuántos son luz en su casa? ¿Verdad? Si hay oscuridad en la casa, usted y yo somos la luz. Ay, hermano, pero es que yo me siento más oscuro y no por el color, ¿verdad? Sino por mis pecados. Me siento más oscuro. Porque sé que le he fallado, porque sé que cometí esto, porque sé que hice eso. Sí, pero la clave es humíllate, ora, busca su rostro, arrepiéntete. Él te da la promesa de escucharte, Él perdona tus pecados. Y miren lo que dice lo último. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Miren, la sanación de nuestra tierra puede ser una sanación física, puede ser una sanación espiritual, puede ser una sanación emocional, puede ser una sanación social. Miren, muchos de nosotros oramos por una enfermedad, ¿verdad? Oramos para que esta enfermedad no sea malo, para que esta enfermedad sea quitada de nuestras vidas. Pero me llega a pensar cuando Jesús sanaba a los enfermos. ¿Sí se acuerda qué le decía Jesús a los enfermos? ¿Tu fe te ha sanado? ¿Otra cosa que le decía Jesús a los enfermos? Le decía, tus pecados te son perdonados. Muchas veces de nosotros estamos enfermos, ¿por qué? Por a veces nuestros pecados nos han sido perdonados. Jesús cuando miraba y Jesús le decía, y muchos decían para tentar a Jesús, a ver, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él? ¿Se acuerdan de ese muchacho? ¿Quién pecó? Jesús, tratando de tentarlo, ¿verdad? ¿Pecaron sus papás o un religioso? ¿Verdad? Es porque andas en pecado, por eso te está pasando eso, ¿verdad? ¿Quién pecó? ¿Sus padres o él? Jesús le dijo, ninguno de los dos. Es para que la gloria de Dios sea manifestada. Cuando nosotros mostramos a un Dios de sanidad,
Claro que es un Dios de sanidad. Pero ¿qué le interesa más a Dios según lo que estamos leyendo? Humíllate, ora, busca mi rostro y conviértete de tu mal camino. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré tus pecados y ¿qué crees? Sanaré tu tierra, sanaré tu enfermedad, sanaré tu dolencia. ¡Wow! ¿Queremos sanidad? Sigamos el camino del Señor. No vayamos de atrás para adelante, ¿verdad? Porque es lo que hacemos. Sigamos lo que el Señor nos manda hacer. Amén. Sanaré su tierra. Cuando te humillas, cuando oras, cuando buscas al Señor, cuando te arrepientes, Dios trae restauración y trae sanidad. Respondamos, hermanos, respondamos al llamado de Dios. ¿Qué les dije al inicio? Es una invitación divina a la restauración. Es una invitación divina a obtener grandes beneficios de parte de nuestro Dios. Amén. Entonces, ¿podemos enumerarlas? ¿Qué hay que hacer primero? Humillarse. Después, orar. Luego, buscar el rostro del Señor. Luego, arrepentirnos de nuestros pecados genuinos. Y las promesas de Dios es que Él está para escucharte, que Él perdona tus pecados y que Él sana tu tierra. Amén. Póngase sobre sus pies, hermanos. Y vamos